Hola, hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran mis queridas amigas y hermanas en la fe? Espero que se encuentren bien con el favor de Dios. Y vamos a iniciar el día de hoy nuestro tema que se llama Vencedores sobre la pasividad. Le damos la bienvenida. Hoy, si se dieron cuenta, puse el letrero al revés. Y ahí habla de la justificación, de la santificación y de la glorificación, porque hoy vamos a tratar un poquito sobre el punto que está en medio, solo que ustedes lo leen al revés, que está ahí que dice la santificación. Pero bueno, yo se las voy a ir diciendo al derecho. Ustedes lo leen al revés y yo se los digo al derecho. ¿Sale? Pues me da mucho gusto. Hoy es un tema que es muy seguro que nos lleve 2 clases o 3, no lo sé. Y vamos a ver el por qué, nos vamos a detener un poco. Ayer les mandé el mensaje con el tema y cuando leemos la pasividad pensamos pues en algo muy relativo, como que no muy claro. Pero hoy el Señor nos va a dar claridad en relación al tema, ¿sí? Y pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Pasividad significa que es el estado o cualidad o situación de inactividad o de carencia de movimiento o de acción. Puede ser una cualidad de paz en una persona o en un animalito, ¿sí? Podemos decir, uy, mi animalito es bien pacífico, bien pasivo, bien tranquilo. Un símil sobre pasividad es indiferencia y también apatía. Pero también pasividad encontré que es la actitud del que recibe o padece una acción sin cooperar en ella, ni reaccionar en contra, o sea, mantenerse ni para allá ni para acá. También es la actitud de quien ante una situación de necesidad no hace absolutamente nada, se queda pasivo. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio, que va a ser muy largo, pero sumamente provechoso para nosotros. Una persona le pregunta a alguien, un visitante le pregunta a un agricultor, ¿cómo le va con su algodón? Y él le contesta, no planté algodón, porque tengo temor del gusano picudo. Y le vuelve a hacer otra pregunta y le dice, ¿cómo salieron las papas? Y le contesta el agricultor al visitante, no planté papas, tengo temor de la plaga. Pues, ¿qué plantó? Y le contesta, no planté nada, pues para no correr riesgos. Así es una persona pasiva, no toma riesgos y como este agricultor tampoco cosecha nada, así es la pasividad, es como una plaga, al igual que su primo, el fatalismo. ¿Has escuchado tu amiga la canción que dice, lo que será, será? Pues todos la cantamos en algún momento, ¿verdad? Tal vez sea una canción bonita, pero la filosofía de esa canción es fatalista. Analícenla un día, cántenla y analícenla. Los fatalistas creen que todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Y en un sentido, sí, claro que lo que sucede es la voluntad de Dios, pero vamos a ir viendo poco a poco
¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo me caigo, es que era la voluntad de Dios, no. Si yo tengo malas acciones o pensamientos, es que era la voluntad de Dios, no, no se refiere a eso. Por ejemplo, los fatalistas hablan de que cuando hay guerras es porque pues Dios las está como de alguna manera provocando las injusticias o los abusos. No, vamos a ver que ese es el resultado de nuestro pecado y de nuestra maldad. Claro, como el Señor sabe nuestra condición, pues Él nos advierte de que iba a haber guerras y todo lo que estamos viendo, porque conoce el corazón duro de nosotros. También muchas personas dicen que nadie puede hacer cambiar la voluntad de Dios. Y sabemos por la Biblia que Dios nos está invitando a participar con Él en relación a esto. Claro que Dios es soberano y cuando Él decide algo, es su voluntad soberana. Pero vamos a ver a lo que me refiero. También muchas personas le echan la culpa a Dios si viven una vida de derrota. ¿A poco no? A lo mejor tú o yo alguna vez lo hemos hecho o hemos escuchado a personas diciendo así: pues quiso Dios que pasara esto. Pero si no es como quiere Dios, al contrario, la Biblia demuestra que hemos de ser personas activas de acuerdo a la palabra de Dios y que seamos luchonas. Vamos a ver a qué me voy a referir con esto. Como cuando el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces, porque a veces dejamos que las cosas suceden y no intervenimos. Pero cuando buscamos la guía de Dios, el Señor nos va a decir si hacemos algo o no hacemos algo. Ok. Todos nosotros nacimos para vivir ahora, después de la caída del hombre, en una batalla continua. No tanto que nacimos para eso, porque ese no fue el propósito eterno de Dios. Pero ahora estamos, y ya vamos naciendo, los que vamos después de Adán y Eva, pues estamos en una batalla continua y sabemos que esta batalla es espiritual. Seguramente en algunos momentos tú has escuchado la expresión nacidos para perder. Pues eso es lo que el diablo quiere que pensemos y que creamos. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nacemos para pelear y para vencer. Sin embargo, la victoria no llega si mantenemos los brazos cruzados. Recuerden que los que van a estar en la casa del Señor, en lugares privilegiados, serán los vencedores. Veamos algunos errores que muchas personas cometen o cometemos, o mentiras que utiliza la gente pasiva para no luchar. Muchas veces decimos: ay, pues ¿qué quieres? Es que yo no soy así. Esa no es mi personalidad. Algunas personas dirán: pues soy del tipo tranquilo. Mi personalidad no es ser agresiva, no es mi naturaleza pelear, solo quiero vivir en paz, ir a la iglesia y ser un cristiano normal. Sin embargo, si tú eres una persona que piensa así, no te das cuenta que estás en medio de una guerra y que esa guerra espiritual no tiene que ver nada con tu personalidad, con tu trasfondo
tus dones o tu llamamiento. No es cuestión de preferencia. Desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, Satanás comenzó a trabajar en tu contra para que tú vayas en contra de la voluntad de Dios. Él empezó a trabajar para hacer su propósito, y el propósito de Satanás es desviarnos del galardón que es Cristo, que el Señor nos ofrece. Y en Juan 10:10 dice que pues el diablo, el ladrón, viene a robar, a matar y a destruir. Y las buenas noticias son que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Otro punto que vamos a ver es que las personas fatalistas dicen, pues Dios hará su voluntad con o sin mi ayuda. Y no me malinterpreten, de alguna manera es verdad, pero vamos a ver que no es verdad. Tenemos que reconocer que no todo lo que nos sucede es la voluntad de Dios. Miren, por ejemplo, los musulmanes y los hindúes, ellos lo creen, pero nosotros, los que somos auténticos, seguidores de Cristo, no, porque la Biblia no lo dice. El reconocer esta verdad es el primer paso para llegar a ser espiritualmente agresivos. Luchar, otro comentario que las personas en Cristo dicen, luchar yo contra el diablo, ay no, eso me da mucho miedo. Es más, ni siquiera me menciones la palabra diablo o Satanás, porque nada más oírlo me apanico. Pues Dios nos ha dado armas poderosas, así que no somos víctimas indefensos en esta guerra a la que me estoy refiriendo, que la Biblia también dice. Y en 2 Corintios, tengan lista su pluma, su papel, su cuaderno, porque vamos a ver muchas citas que yo espero que después vayan y las chequen en sus Biblias. Y no me crean a mí, créanle a Dios y a las referencias que les voy a estar dando. Dios nos ha dado armas poderosas. Si nosotros no estuviésemos en una lucha continua y constante, día y noche, las 24 horas del día, todo el año, todo el tiempo, ¿para qué el Señor nos dio su armadura? Eso ya lo vimos en otra clase. Pues el Señor precisamente no, y el devocional del pastor Mao del día de hoy, precisamente hablaba de eso, que el Señor, antes de enviarnos a un lugar, primero nos equipa, nos da, en este caso, para vivir una armadura. Pero cuando Él nos envía a una tarea específica, no solo nos tenemos la armadura puesta todo el tiempo, que es Cristo, que es su palabra, ya lo vimos, sino que también Él nos da dones espirituales y que son sobrenaturales para esta defensa. Y además, ya vimos que entre la armadura de Dios nos está dando la espada, que simboliza la palabra de Dios. Cada que tú dices un versículo bíblico en contra de lo que te está pasando, es como darle un espadazo al maligno y queda herido de muerte. Entonces ya les dije que Dios nos ha dado esas armas poderosas. Si tú no las usas, entonces no digas, ay, pues que esto pasó porque Dios quiso. No, pasó porque tú lo permitiste. 2 Corintios 2,
No, segunda a los Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas que nosotros tenemos como militares, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No está hablando de una granada, de un rifle, de un palo. No está hablando de un arma física, está hablando de un arma espiritual. ¿Para qué? Pues para la destrucción de fortalezas. ¿Y quién levanta esas fortalezas? Pues el maligno. Tenemos que tomar nosotras la ofensiva en este conflicto. La ofensiva, ¿oyeron bien? La ofensiva en este conflicto. Y no esperar a que el enemigo nos ataque. No aceptes ya más ciertas enfermedades, la miseria, los pensamientos atormentadores, el pecado, el temor, la derrota o la irresistible tentación. No somos títeres controlados por una fuerza maligna. A pesar de que nuestra guerra es campal diaria, nosotros no somos títeres del maligno. Al contrario, el Señor nos está permitiendo que luchemos día a día, pero no nos ha abandonado ni nos ha dejado solas. Muchas personas han sido pasivas en cuanto a esa guerra espiritual, hasta que de repente algo sucede en su familia. Por ejemplo, el hijo se involucra en una pandilla o se mete en problemas, o la hija está usando drogas, o está embarazada y no se ha casado, o qué tal un problema como una amenaza de divorcio en casa. Entonces la pasividad se torna en una lucha feroz. No esperes hasta que haya una crisis en tu familia para luchar contra el enemigo. Pregunta: ¿existen áreas en tu propia vida en las que reconoces que eres demasiado pasiva? ¿Qué puedes hacer para cambiarlo? Pues anótalo. Lo vamos a ir aprendiendo en estas clases. Las victorias espirituales se logran con una fe enérgica, y por eso los cristianos perezosos y pasivos no alcanzan el potencial que Dios quiere. El tema de toda esta serie de pláticas es que somos más que vencedores. Nosotras decimos más que vencedoras porque es plática para mujeres. Predominamos más las mujeres. ¿Y por qué somos más que vencedoras? Pues porque Cristo así lo ha dispuesto, porque Él nos ama. Esto está en Romanos 8:37. Y entonces seremos o vencedoras o vencidas. Tú decides en qué condición te quieres quedar. Y miren, yo no ya me trabé. No me malinterpreten. Yo no estoy diciendo que busques en todos lados y por todas causas al diablo. Ay, no, pues es que errores que tú cometes de manera personal. Ay, viste, mana, el diablo. Mira, el diablo me hizo caer. Yo ni volteaba a ver al vecino. Yo nada más lo estoy espiando a ver a qué hora sale. Por ejemplo. No. Ya hemos hablado en otros temas sobre de esto y no me voy a detener. Pero
reconozcamos nuestras responsabilidades, nuestros errores, nuestra pasividad, nuestra pereza, pero también reconozcamos que estamos en una guerra continua. En Hebreos 11 del 33 al 34 dice que por fe conquistaron reinos. Hubo muchos hijos de Dios en la antigüedad que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Estos quiénes eran? Estos fueron cristianos activos que a través de la fe en Cristo dieron esos pasos creyéndole al Señor y lograron todas estas proezas. Esto está en Hebreos, repito, 11:33 al 34. Y como aquí el apóstol Pablo está hablando de esas personas de fe, que no nada más digas, ay, pues sí, yo tengo fe, no, de esa fe genuina que te mueve a obrar milagros, que te levanta de la silla y te lleva a actuar, ¿sí? Y, por ejemplo, el apóstol Pablo nos pone como ejemplo a Moisés, también nos pone como ejemplos de fe a Rahab y a los 2 espías cuando la caída de los muros de Jericó. Nos pone como ejemplos de hombres de fe arrojados al profeta Daniel, a Gedeón, a Barak, a Jefté, a David, a Samuel y a los profetas del Antiguo Testamento. Así que no podemos decir que pues no nos movemos porque pues ya Dios ya lo dispuso que fuera de esa manera. No, el Señor nos está invitando a pelear con Él al frente. Imagínense a David, que lo acabo de mencionar, cuando se presenta ante su Goliat. Ay, pues nada más de verlo tan grandote hubiera dicho, ahí se ven, yo ya me voy, ni lo pienso. Y no, este muchacho tenía fe en el Señor y dijo, yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Y el Señor le dio el equipo, la armadura a la manera de hombres que le daba el rey, esa grandota que no se pudo poner. Esa no era la armadura que conocía David de parte de Dios. Lean la historia y vemos cómo el Señor le dio la victoria con una piedra. Pero fue porque el Espíritu Santo lo movió a derribar a ese Goliat. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos ser activos? Porque bien pudo haber ganado esa batalla. Pudieron haber ganado los filisteos con sus gigantones. Y sin embargo no fue así. Si no hubiesen uno que hubiera levantado la voz y dar ese paso de fe, pues todos hubieran dicho, no, pues esa batalla se perdió, pues porque Dios ya lo tenía planeado de esa manera, ¿verdad? Recordemos que estamos en una lucha real. Y este es otro punto que vamos a ver. En Efesios 6:12, lo recordamos, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es humana, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad que se encuentran en los cielos. Habla de esa lucha espiritual, ahí está. Porque si nunca habías oído una plática como esta, tú puedes decir, bueno, esta mujer de qué está hablando, cómo que la lucha es espiritual. Ahí está en Efesios 6:12. Y quiero decirte algo, la Biblia no tiene ni un punto ni una coma de más. La Biblia es un libro perfecto y por eso es que se dice que es inerrante, no tiene errores. Mucha gente dice, no, pues es que la Biblia se contradice. No se contradice. En ocasiones nosotros la malinterpretamos por muchas razones, porque no la estudiamos a profundidad desde toda la historia de lo que estamos leyendo desde el principio, o sacamos textos fuera de contexto y entonces es como cuando alguien te hace una entrevista y le edita, ponen lo que quieren que la gente o el que está editando oiga, pero no dice la verdad completa. Y a veces alguna palabra que no fue la traducción de los originales al español la idónea, entonces ahí es donde a veces pensamos que la Biblia se contradice, pero no se contradice. Por eso es que podemos ir a los textos originales del hebreo o del griego. Hay mucho material de esto, y si tienen una concordancia Strong, pues chéquenla y vean esa palabra en el original cuál es el significado, y nos vamos a dar cuenta que la Biblia no se equivoca en nada, no se contradice, no está pasada de época, sigue siendo vigente porque el que la escribió es Dios mismo, es inspirada por Dios y no tiene errores. Ya me detuve ahí. Y se los digo porque mucha gente eso anda diciendo desde mucho tiempo. Sigamos adelante. Algunos cristianos ni siquiera, como dije hace rato, quieren tocar el tema de Satanás. Yo tampoco crean que me la paso hablando de él, hoy porque es el tema. Pero yo prefiero hablar del Señor, pero no desconozcamos quién es nuestro enemigo. Eso es otra cosa. Hay gente que teme estudiar o hablar acerca de él, de sus orígenes y de sus artimañas. Pero ningún ejército, fíjense bien, ningún ejército ha sufrido porque aprendió demasiado acerca de su enemigo. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia te va a destruir. Entonces conozcamos más de Dios y conozcamos también quién es el enemigo, para que, guiados por la mano del Señor a través de su Santo Espíritu, pues demos en el blanco, no erremos. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida. Y todas son todas. Aún la verdad acerca de los poderes de la oscuridad. Pero solo una advertencia. Cuando uno estudia sobre nuestro adversario, sobre nuestro enemigo, no debe irse a un extremo, como se los dije, fascinándose tanto con él, que pierde el enfoque de Dios y el poder de Dios también lo pierde. Hay que saber del diablo, hermanas, pero estar impresionadas con la grandeza del Dios que tenemos. Espero que esto haya quedado claro, y si quedó claro, pónganme por ahí unos deditos, unas manitas, algo. Deditos no, porque no hay deditos, hay manitas, ¿verdad? Entonces, hay que saber del enemigo, pero
mucho más debemos estar impresionadas del poder y la grandeza de nuestro gran Dios. Para reflexionar, una pregunta. ¿Alguna vez, ya estoy viendo esos deditos, esas manitas, yo sigo con los deditos? Gracias, hermanas. ¿Alguna vez has tenido miedo de aprender un poquito o un muchito más allá de Satanás? Si has tenido miedo de eso, pues ya aprendiste algo. Hay que conocer un poco del enemigo hasta cierto punto. Y si ya lo has hecho, sus orígenes y su caída, que está en Ezequiel 28, pues, ¿qué te hizo cambiar para ya no tener ese temor? Esa es la otra pregunta. Si es que ya lo has estudiado, analizado. Vamos a ver otra parte. Necesitamos tener pasión. Ese es el remedio para la pasividad. Hasta este punto que hemos platicado, nos hemos enfocado básicamente en la realidad de la guerra espiritual. Ahora veamos lo que Dios quiere. Y Él quiere que seamos gente apasionada por Él. Pasión significa con todo el corazón. Un pastor preguntó a uno de sus miembros: ¿sabía usted que la ignorancia y la apatía son dos de los problemas más grandes dentro de la iglesia? Y el miembro contestó: no sé, pero pues tampoco me importa, tampoco me interesa. Y así vamos por la vida muchas veces. No nos importa los demás y no nos importa nuestra condición. Pues yo ya cumplí con ir, yo ya cumplí con leer, yo ya cumplí. Y no se trata de eso. Debemos estar interesados en las cosas de Dios y también en las de las otras personas. No permitas que la apatía, que es otro primo de la pasividad, que es el tema de hoy, entre silenciosamente en tu vida y te ahogue. Ahora bien, fijémonos en las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que cuál era el más grande mandamiento. Y el Señor dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con toda tu... Ahora yo repito, con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Este no es un amor a medias, así como indiferente o apático. Es un amor apasionado. Así que el Señor quiere que vayamos con todo para defender ese amor, ¿sí? Recordemos que lo que está en juego es nuestra vida eterna. Y no solo eso, sino el darme la oportunidad de conocer a Dios de cara a cara, de cerquita. Él nos dejó la Biblia y todo lo que leemos en la Biblia es la boca de Dios abriéndose para hablarnos, ¿sí? Seamos mujeres apasionadas por Dios y al conocer lo que Dios dice y lo aplicamos en nuestra vida, vamos a vivir felices, en paz, llenas del amor de Dios,
no solamente nosotros, sino hacemos felices, les transmitimos eso a nuestra familia y a las personas que viven cerca de nosotros. En el momento en que tú sientas frialdad o apatía y que esa quiere entrar a tu corazón, clama a Dios con todo tu ser, pidiendo su fuego divino, que te traiga un avivamiento y la llenura de su Espíritu Santo. Una vez que has clamado, no te quedes así solamente, sino ve a la Biblia, llénate de la fuente espiritual que tanta falta te está haciendo, y créeme que no solamente va a llenar tu espíritu, sino va a llenar tu alma y va a sanar tu cuerpo. Ahora, la verdad es que pasión incluye violencia. Vamos a ver a qué violencia me refiero. En Mateo 11:12, Mateo 11:12, dice, desde los días de Juan el Bautista. Y si pensamos desde cuándo, pues de hace más de 2000 años. Hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. O sea, hay guerra. Y los violentos lo arrebatan. ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere que seamos violentos espiritualmente hablando? No con la gente. Acordémonos que nuestra lucha no es humana, no es de persona a persona. No culpemos tanto a la gente, sino vayámonos qué es lo que está moviendo a la gente. Ahora, ¿qué es violencia? Bueno, pues violencia viene del griego biazo y significa formar, meterse a la fuerza, ser atrapado, esforzarse, pero un esforzarse con energía. Da la idea de ser activa, y eso es el tema de hoy, que seamos activos y no con una mente inactiva. Acordémonos que el tema de hoy es la pasividad. Entonces, tomemos la fuerza de parte del Señor, queriendo nosotros tomarla. ¿A poco no es una palabra poderosa? Los violentos lo arrebatan. O sea, no te dejes ganar. No te des por vencida antes de pelear. Lucha. Miren, nosotras que tenemos hijos, muchas veces decimos, yo puedo permitir cosas, pero que no toquen a un hijo, porque entonces me convierto en una fiera. Pues el Señor quiere que en el área espiritual contra el maligno seamos fieras, ¿sí? Que tomemos la fuerza, porque el que nos esfuerza es el Señor, Él la pone y nosotros demos el paso. Uno de los grandes maestros de la Biblia, estudiando el griego, dice o dijo, no tengo de momento, no anoté el nombre de esta persona, dijo que este versículo quiere decir que solo los de firme resolución se esforzarán por entrar en el reino de los cielos. Los de firme resolución, es decir, los enérgicos, los de todo corazón, los que le echan esas ganas que provienen del Señor, que las usas para eso. Porque si te dices, no, pues es que es mi propio esfuerzo, entonces ya no necesitas a Dios. No, siempre nuestra base es Dios.
pero lo demás nos toca a nosotros. Los que han vencido esa pasividad y la apatía son los que van a entrar al reino de los cielos. Grábatelo, por favor, amiga, grábatelo. La violencia o energía se revela en la manera que oramos, en la manera que damos nuestro testimonio y en la manera que servimos. Si tú andas caminando chueco, y tú sabes a qué me refiero, no estás haciendo esa violencia. Al contrario, estás siendo negligente, estás siendo apático y estás siendo pasiva. ¿Por qué? Porque las miradas están puestas en ti. Antes estábamos en tinieblas y ahí nadie te veía. Ahora estás en la luz, pero no solo estamos en la luz de Cristo, sino que ahora nosotras somos luz y las miradas están puestas en cada una de nosotros. Y nuestro testimonio debe ser el mismo fuera y dentro de casa, sola o ante personas, porque lo que llevas en la mano es la bandera de Cristo y nunca debemos poner en mal el nombre del Señor, porque por mis errores muchas veces culpan al Señor y no se vale, no se vale. Así que chequemos bien qué es lo que estamos haciendo en todo lugar y a cualquier hora, porque hay ojos mirándonos. No esperemos que alguien nos dé la oportunidad de servir, busquemos la oportunidad de hacerlo. No esperemos a que nos pidan hacer algo que Dios ya nos dijo. Vayamos y hagámoslo, hablarle por teléfono a alguien, orar por un enfermo, ver por las necesidades de otros. No, pues que es que fulano está enfermo y nadie lo puede ir a ver. Bueno, pues si está en mis posibilidades, llevarle ayuda o qué sé yo, que Dios nos guíe. Busquemos esas oportunidades. No hagamos oraciones tibias ni mediocres. Oremos con fervor y pasión. Y eso es parte de la guerra espiritual. Y otra parte que ya hemos dicho, muy importante de hacer guerra y de ser violentas, es vivir en santidad, como acabo de decir. Es obedecer a Dios. Ahora, por otro lado, vamos a ver cómo la pasión expresa entusiasmo. El entusiasmo genuino no es el que es esforzado o supuesto, es de naturaleza espiritual. Porque a veces tú te dicen, es como cuando te van a tomar una foto, a ver, una risita, y aunque te esté llevando el tren, pones tu carita de contenta. No se refiere a algo forzado, sino que sea algo natural, que te lo vaya dando la delicia de vivir a los pies de Cristo, como María, la hermana de Marta, que escogió la mejor parte, que el pasar con el Señor sea nuestro deleite. La palabra entusiasmo no es una derivación de dos, es una derivación de dos vocablos. Una es en y la otra es teos, con H después de la T, teos, que quieren decir Dios dentro de uno o lleno de Dios. Eso es entusiasmo. Por lo tanto, tú tendrás entusiasmo, fuerza y poder en la medida en que Dios se encuentre realmente presente
dentro de ti. Cada quien sabe cómo está su relación con Dios, cuánto tiempo pasa con Él, qué tanto medita. Cada quien sabe, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo muchas cosas en esta clase. Entonces, es muy común la actitud de muchas personas cuando dicen, si Dios quiere darme más, pues Él sabe dónde estoy. O lo que Dios tiene para mí, yo lo recibiré. Sin embargo, las promesas de la Biblia no son para el que tiene, como ya lo dijimos, no son para el que tiene una mente o una actitud pasiva, sino para las personas que buscan al Señor y sus promesas. En Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Eso lo dice el Señor. Imagínate al Señor ahorita diciéndote a ti, yo te amo porque me buscas y si me buscas temprano me encuentras. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa promesa del Señor. Pues hagámoslo, creámosle al Señor y caminemos en sus promesas. En Mateo 7 y 8 también habla de que el que busca encuentra. Dice, busca y hallaréis. El que busca halla. Y me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. Lo dice Jeremías. Jeremías 29:13. Entonces, en Mateo 7 y en Jeremías 29, el Señor nos está diciendo que lo busquemos, porque el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que pide recibe. Y por el otro dice, si me buscas me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo tu corazón. Uno que busca de todo corazón no es una persona pasiva. ¿Eres tú una persona hasta el día de hoy conformista o pasiva con lo que tienes espiritualmente? ¿Estás conforme con lo que tienes? ¿O todavía queda por ahí hambre y sed para conocer más a Dios? Pues déjame decirte que las bodegas del cielo están rebosando de bendiciones, mientras que la mayoría de nosotros nos conformamos con tan poquito de nuestra herencia total. Así que vayamos y apropiémonos de esas bendiciones. ¿Y dónde están? ¿Dónde las encuentro? En la Biblia. No hay más. Y miren, no se engañen pensando, pues es que yo ya le pedí al Señor que me cuide. Es que yo ya le dije hoy, te encargo a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia y a todos mis amigos tan. Y Dios oye, y Dios es bueno, pero dice el Señor, yo te quiero dar más. A eso me refiero, que no hagamos, porque lo hacemos, oraciones tan cortas, tan tibias. Y sí, hay ocasiones en que tú solamente vas a decirle, sé propicio a mí, Señor, porque soy pecadora. Pero otras veces el Señor quiere que vayamos y pasemos más tiempo delante de Él. Acordémonos,
que si tú no pasas tiempo con Él, ¿para qué Dios te va a hablar? Si no lo vas a escuchar. Entonces no seamos conformistas. Busquemos más de Dios, porque el que busca, ya vimos, halla. De esta manera tú puedes vencer toda pasividad en tu vida. Bueno, pues esto fue una parte, ahora vamos con otra parte. Muy, muy interesante. Yo espero que haya quedado claro que debemos ser activas, no pasivas, en todas las áreas de nuestra vida. Pero como la base de la problemática de esta vida es espiritual, pues el Señor nos está invitando ahora que estamos en Cristo a ser activas espirituales, a ser apasionadas, ¿sí? Para que podamos ser vencedoras. Y ahora vamos a ver, la pregunta que podemos hacernos es la siguiente. Ok, si yo en este momento estoy reconociendo que sí tengo una mente pasiva, que soy pasiva, entonces ya sé que está en la Biblia, pero háblame un poquito más de eso para saber cómo introducirnos en esta área para que el Señor nos cambie, porque yo quiero que me cambie de una mente pasiva a una mente activa. Y fíjense bien, esto es bien importante. Si tú que estás por ahí parándote a cada rato y contestando otro teléfono o hablando por ahí con alguien, yo te digo, siéntate por favor, pon atención, porque lo que a partir de aquí el Señor nos va a empezar a revelar es de suma importancia. Si esta clase no la entendemos, no vamos a entender jamás absolutamente nada y no vamos a ser vencedoras. O si alcanzamos a llegar al cielo, no vamos a estar en el lugar privilegiado de poder ver cara a cara al Señor. En el cielo hay lugares de más privilegio. El cielo tiene la forma del tabernáculo, que es un lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Los que poco buscaron al Señor y pasaron de panzazo van a estar en el patio, en el atrio. Pero también el atrio tiene su entrada y tiene su cercanía al lugar santo. Y pues unos van a quedar en la mera entradita y nunca verán al Señor porque están hasta allá. Bueno, pero ya estás en el cielo. Sí, pero en esa entradita se van a estar escuchando las lamentaciones de los que no entraron. ¿Te imaginas estar escuchando eso todo el tiempo? Pues sí, ya no te vas a estar quemando en ese fuego eterno, pero no va a ser, yo creo que lo más padre. Entonces el Señor quiere que al entrar a su casa, a su cielo, pues estemos como hijos maduros, como juyos. Pues claro que todos vamos a querer estar en el lugar santísimo, donde nosotros seremos unidos en uno solo con el Señor y seremos parte de Cristo. No solo lo veremos cara a cara, sino que estaremos fundidos con Él. No tenemos ni idea lo precioso y espectacular que será eso, pero no seamos pasivos ni para entrar al reino de los cielos, ni así poquito. Entonces, vamos a estar pendientes de esto que vamos a iniciar.
Y yo le puse cambio de mente de pasiva a activa. Y hoy el Señor quiere hacernos un llamado de atención. Y el llamado de atención no se refiere a un regaño, sino quiere llamar nuestra atención para que oigamos seriamente, prudentemente lo que Él quiere decirnos. Durante varias clases hemos hablado de que es necesario, los que estamos ahora en Cristo, que tengamos una mente renovada, o sea, una nueva manera de pensar, una nueva forma de pensar. Y a eso en la Biblia se le llama metanoia, que es un cambio de mente. Y esta palabra viene del griego metanoien, y eso es lo que significa transformación de nuestra alma. ¿Qué es el alma? Lo hemos dicho también, el alma es nuestro psique, donde se encuentran la voluntad, las emociones, los pensamientos, las decisiones. Eso es el alma. Entonces Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Y entonces la palabra metanoia, eso significa cambio de mente, pero también significa meta, en el sentido de ir más allá. Y esta es una transformación positiva de corazón y mente, porque hay veces que tienes una influencia. Perdón, tengo aquí este ventilador que ya me resecó los ojos y la garganta. Ya. ¿Sí? Hay veces que nosotros tenemos relación con personas que son sumamente negativas en muchos aspectos, y a veces hasta los admiras y terminas aprendiendo a hacer todo lo malo de esa persona. Dios, por supuesto, que nunca nos va a llamar a hacer nada malo. Él nos está llamando a tener ese cambio de mente a la manera de Cristo. Y es lo más hermoso que nos puede pasar. Entonces ya vimos que esta es una transformación positiva de parte de Dios para nosotros. Este es un llamado de Dios para nosotros. Y este llamado el Señor lo hizo en el día que nosotros iniciamos nuestra relación con Él, en nuestro nuevo nacimiento. Perdónenme, volví a prender el ventilador. A ver, no se rían, ¿eh? Ya, ahora sí lo apagué. Una disculpa. Si ustedes no saben por qué son nuevitos o nuevitas, a qué se refiere el nuevo nacimiento, les invito a leer Juan 3 del 1 al 7. ¿Sí? Cuando nosotros nacemos espiritualmente de nuevo, a esto se le llama justificación, que está aquí atrás, pero pues si se los digo está al revés. Pero bueno, vamos a detenernos. Nosotros nacemos de nuevo en Cristo y aquí dice justificación. Nosotros tenemos espíritu, alma y un cuerpo. La justificación significa que Dios ya nos perdona todos nuestros pecados, nos hace limpio, y esto lo hace inmediatamente nosotros, sin ningún precio, porque es gratuito, y el Señor en ese momento, es instantáneo, nos libra de la paga del pecado, porque Él ya pagó por nosotros. Esto se da en nuestro espíritu.
Ahora nuestro espíritu que estaba dormido, ahora está encendido, está prendido. Pero, ¿qué otra cosa sucede? Sucede otra cosa al momento de nacer. Dios ya nos da la salvación porque ya perdonó nuestros pecados. Y entonces viene el proceso de santificación y se va a dar en nuestra alma, que es donde ya les dije que es nuestro psique, donde nosotros tenemos los pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Aquí es donde vamos a estarnos moviendo todo el tiempo en esta clase. Santificación es un proceso. La justificación fue inmediata, pero la santificación es un proceso y este proceso trata de que nosotros queremos morir al viejo hombre, ¿sí? A nuestra naturaleza pecaminosa, dejarla sepultada, dejarla atrás, para que nazca en nosotros un nuevo hombre. Entonces es un proceso. La justificación fue inmediata y esto es un proceso nuestro que Dios quiere que vayamos caminando y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, aprendiendo cada día más. Es como cuando les digo, van a la escuela, te inscribes y vas a aprender matemáticas que antes no conocías, vas a aprender geografía que antes no tenías ni idea, y así el Señor nos va a ir dando toda la enseñanza de la vida, de lo que necesitamos, del equipo que Él nos está dando y de las advertencias y de regalos y regalos hermosos que Él tiene para nosotros, y esto va a ser un proceso que va a durar toda la vida hasta que el Señor nos llame. ¿Y dónde vamos a aprender a cambiar de mente? En la Biblia, chicas, en la Biblia, no hay otro lugar, solamente es ahí. Y al ir haciendo esto, el Señor nos está librando del poder del pecado. Por último, se va a dar otro proceso cuando el Señor nos llame, y eso se llama glorificación, y esto se va a dar en el cuerpo. Ese también va a ser un proceso inmediato y va a ser en la resurrección. Y en ese momento el Señor nos estará librando de la presencia del pecado y Él nos va a dar un nuevo cuerpo. Espero que no se me hayan hecho bolas, y si no, pues esta plática va a quedar grabada, o si quieres llámame por teléfono y platicamos. Ese es el cambio de mente que Dios quiere que tengamos, y solamente se va a dar a través de meter la información de la Biblia, ir borrando todo lo que sabíamos que no era correcto, y así vamos adquiriendo la mente de Cristo. A ver, déjenme ver si no me brinqué algo. Entonces ya vimos que es una transformación. Ahora, para personas que nunca han oído, dice santificación. ¿De qué se trata? De ser santo, ¿vale? ¿Me explicas eso? Si ustedes se van a buscar qué significa, de su diccionario, qué significa santo, pues santo significa apartado del mal. Y también significa apartado para Dios. Yo le dije a Dios, yo me regalo contigo, acéptame, quiero ser tuya, herédame, todo eso. Y el Señor dijo, ok, tú quieres tratos conmigo, te voy a limpiar. Y eso es, y ahora eres mío, te dice el Señor, y eso significa santo, apartado. El Señor ya nos apartó para Él. Desgraciadamente se ha usado mal esa palabra en muchas religiones, y a veces tenemos un concepto muy equivocado de qué es santo, y no es precisamente apartado del mal.
¿Sale? Bueno, pues ya vimos todo lo que es esto. Y ya les dije que solamente podemos hacerlo a través de la palabra de Dios y tener la mente de Cristo. O sea, ser como Cristo. Ser Cristos. Pensar como Él, actuar como Él, ya que Él es nuestro ejemplo perfecto de obediencia y dependencia hacia Dios el Padre. El Señor Jesucristo es nuestro modelo a imitar y Él, cuando lo leemos en los evangelios, fue el modelo perfecto. Él todo el tiempo estuvo en contacto con el Padre en obediencia, en dependencia. Él oraba todo el tiempo para buscar su guía. Luego entonces, como ya les dije, Él es nuestro ejemplo a seguir para que nosotros lo imitemos y aspiremos a ser como Él, hasta llegar a ser semejantes a Él, que este es el llamado que tenemos. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Fui clara con lo de la santificación, chicas? ¿Serían tan amables de indicarme? Si no me detengo. Ok, ya empezaron a llegar. Parece que sí se entendió. Ahora veamos lo siguiente. En Génesis 1, les voy a pedir que vayan a su Biblia o lo busquen rapidito. En Génesis 1, 26a, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hagamos, aquí está hablando la Trinidad, no dice voy a hacer, dice hagamos al hombre a nuestra, otra vez habla en plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí semejanza se refiere a carácter, ya lo hemos visto, pero lo repito con mucho gusto. Y el carácter es el conjunto de rasgos y cualidades en la forma de pensar y en la forma de actuar de una persona. Repito, carácter es el conjunto de rasgos y cualidades en la forma de pensar y actuar de una persona. Y este es el propósito eterno de Dios al que nosotros hemos sido llamadas a ser Cristos, a ser como Cristo. Y que quede muy claro, no dije que somos dioses, no. A tener el carácter de Cristo, a eso se refiere. Entonces, cuando nosotros decimos es que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, la Biblia no dice eso. Dice que Él nos hizo a su imagen y que Él nos va a ir formando, que es este proceso de santificación, a su semejanza. ¿Sí? Él va a ir creando en nosotros una nueva criatura, ¿sí? A través de esa relación que vamos teniendo con Él por su palabra. En 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Así que no estoy diciendo una insensatez, lo que estoy diciendo, Dios lo dijo y ahí está la cita, 1 Corintios 2:16, que Él, a través de la santificación, nos daría su mente, ¿sí? Y ahí es en ese punto donde nos encontramos ahorita, en el momento de entregar tu vida al Señor y tomarlo en serio y buscarlo y aprender de Él. Él va transformando nuestra mente para darnos sus pensamientos y su forma de ser y así lograr tener la mente de Cristo. Cuando nos iniciamos en la lectura de la Biblia, y cuando meditamos en ella, al principio nos da mucho trabajo, pero poco a poco vas desarrollando el hábito de leerla. ¿A poco no te pasó a ti al principio? Te daba mucho trabajo. Primero leemos 5 minutos, después 10 minutos, después 1 hora. Yo no sé en tu caminar con Dios el día de hoy, ¿cuánto es el tiempo que le dedicas al Señor? De acuerdo al tiempo que pases con Él, va a ser tu aprendizaje de Él. Al ir haciendo nosotros esto, tu mente empieza a grabar lo que lees. Y es precisamente lo que estás leyendo, es lo que Dios te está diciendo a ti. Y al cabo del tiempo, tus pensamientos y tu manera de ser van cambiando. Y cada día van cambiando más y más al punto que a cualquier hora del día y muchas veces al despertar por la noche, estás pensando en lo que vas leyendo, en lo que platicaste con Dios, en cómo Dios respondió, lo que entendiste y estás meditando la palabra. Tu vida empieza a cambiar porque empieza a girar a través de la percepción de la Biblia. ¿Te das cuenta qué hermoso? Y miren, la gente lo nota, porque la gente dice, ay, tú antes eras diferente, y ustedes saben a qué me refiero. Va a haber gente que le va a gustar ver tu cambio, a otras no les va a gustar porque empiezas a hacer cosas que antes no hacías, o dejas de hacer cosas que sí hacías por otras que no le van a gustar a muchas personas por un tiempo, porque más adelante muchas de ellas te van a aceptar y te van a buscar al ver ese cambio tan positivo que se va dando en ti. Pero si tú eres una cristiana que sigues enteramente igual de cuando llegaste a los pies de Cristo hasta hoy, déjame decirte que nada más has perdido el tiempo. Y tú me puedes decir, bueno, Male, es que yo sí leo. ¿Y entiendes lo que lees? No, pues no entiendo. Es que yo sí me congrego y voy, y voy, no falto. ¿Y pones atención? Bueno, pues es que la verdad es que me distraigo. ¿Y cuántas veces sales de la prédica y te preguntan, ¿qué tal la prédica? No, estuvo padrísima. ¿Y qué entendiste? ¿O qué te dijo Dios en esta plática? Y te quedas, ay, pues es que ya no me acuerdo, pero de que estuvo bonita, estuvo bonita. ¿Te ha pasado? Pues si tú eres de esas personas
que no ha cambiado nada su manera de pensar, esta plática es para ti, no te levantes de la mesa. O si tú conoces a personas que se dicen nacidas de nuevo o seguidoras de Cristo, por su fruto seremos conocidos. Pero si tú ves a alguien que no ha cambiado en nada, ponte a orar por esa persona, porque necesita entender esto. Y si se lo puedes compartir, sería excelente. No tanto que le compartas la plática, sino que se le expliques. Eso sería más excelente. Ahora, por otro lado, es una realidad que por causa del pecado y de nuestra naturaleza caída, no siempre tenemos presente la palabra de Dios. Repito, por causa del pecado y de nuestra naturaleza caída, no siempre tenemos presente la palabra de Dios, sino que todavía vienen a nuestra mente pensamientos y actos pecaminosos. ¿A poco no? No sé qué tanto. La idea de Dios es que cada vez vengan menos esos pensamientos, pero de que vienen, vienen. Y no importa cuánto tiempo estás en el Señor, puedes ya estar muy llena del Espíritu Santo, pero por causa de lo que ya les dije, del pecado y de nuestra condición, esos pensamientos sí van a estar viniendo. Nuestros pensamientos y conocimientos, cuando caminamos con el Señor a su manera, van cambiando. Y la idea es que seamos constantes en el estudio de la palabra de Dios. A esto se refiere el tener una mente activa, que es el llamado de Dios para nosotros, y haciendo así es como va germinando el fruto del Espíritu Santo. Y por si alguien no sabe cuál es el fruto que da el estar relacionadas con el Señor, pues se los comento que en Gálatas 5, 22 y 23 lo describe. Y dice que el fruto del Espíritu Santo, o sea, las grandezas y las riquezas de Dios como fruto que nos regala, el primero es el amor. Y de ahí se va a desprender el gozo. Si tú tienes amor, tienes gozo. Si tú tienes amor, tienes paz, tienes paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Ese es el fruto que Dios da. Y créanme que experimentarlo es algo maravilloso, porque ¿a poco no es padre sentir paz? Es muy bonito sentir amor por alguien y sentirte amada. ¿Y qué tal cuando estás gozosa? ¿Y qué tal cuando tú sabes que hiciste algo que Dios puso en tu corazón que fue bueno? O cuando te dijeron palabrotas y hubo templanza en ti y no contestaste nada, pero mantuviste tu paz. Eso es lo que Dios te quiere dar a ti y a mí. Y están ahí a la disposición. Todo depende de que tú y yo vayamos y nos lo tomemos y lo vivamos. Ahora, una persona con mente pasiva o inactiva, que es el tema de hoy, es aquella que permite que las cosas ocurran sin su intervención.
Repito, una persona con mente pasiva o inactiva es aquella que permite que las cosas pasen sin que ella intervenga. El gran peligro es caer y creer, por ejemplo, en muchas filosofías que nada tienen que ver con Dios y con prácticas paganas sin darnos cuenta. Esto lo advierte el Señor en su palabra. Y si nosotros no lo leemos, no lo entendemos, no lo creemos, puede ser porque tú eres negligente y te da la gana no creerlo, aunque lo sepas, o porque por ser tan descuidada, tan pasiva, no has ido a leer lo que Dios nos está advirtiendo. Miren, es muy fácil llamar a una persona, esto es por otro lado, esto es muy fácil llamar a una persona idólatra por su religión o por la iglesia a la que va, por tener y adorar imágenes o figuras, ¿a poco no? Es muy fácil que los llamemos de esa manera, pero con mucha atención. Idolatría es también vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú vives a tu manera, tú eres tu propio Dios y entonces eso es idolatría y eso es pecado. Se oye muy mal y créanme que no soy nada religiosa, estoy siendo bien natural, no soy nada religiosa. ¿Y por qué actuamos de esa manera? Pues por falta de conocimiento. Lo dice Oseas 4:6, ya lo vimos hace rato. Mi pueblo muere porque le falta conocimiento. Hacemos precisamente por negligentes, que ya vimos ese tema, por descuidados y por flojos, porque no queremos, hacemos muchas cosas que no nos convienen, que son equivocadas. Y tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Y si no sabes, pues pregúntale a Dios qué cosas estás haciendo equivocadas. Si realmente esperas a que el Señor te responda, vas a escuchar y el Señor te va a mostrar en qué áreas de tu vida estás mal. Pero si eres todavía más sincera, más sincera, pues analiza tu vida, detente, párate y checa qué cosas estás haciendo mal. Si tienes muchos problemas familiares, seguramente tú y la persona con el que tienes el problema están fallando en algo. Porque es bien fácil echarle la culpa al esposo, al hijo, al tío, al primo, al amigo, a quien sea. Pero muchas veces no son tanto ellos el problema, sino tú o yo. Entonces, seamos bien sinceros. Ya es tiempo de que nos quitemos de poner excusas y de buscar culpables. Aprendamos a ser maduros, porque solamente los hijos juyos, los maduros, son los que van a poder entender el propósito de Dios para nuestra vida. También tengamos mucho cuidado con filosofías y doctrinas de demonios, que es a lo que me refería hace un momento, ¿sí? Existen corrientes en muchas iglesias y en muchas religiones, como ya vimos al principio, que se llaman fatalismo, que dicen que todo fenómeno o lo que pasa en la tierra ya está determinado desde el principio por un agente externo superior, como Dios.
Lo que estuvimos viendo al principio, pues si Dios quiere así va a ser. Y entonces nosotros, por ejemplo, caemos en decir, por ejemplo, cuando estás pasando un problema difícil, tú te dices o le dices a alguien, no te preocupes, Dios está en control. Y eso es una verdad absoluta de parte de Dios, pero no de parte de nosotros. ¿Por qué, Male? Porque nosotros decimos, bueno, si Dios está en control de todo, entonces, pues, ¿para qué oro? ¿Para qué leo? ¿Para qué creo? Si ya de todos modos lo que va a pasar, lo que será, será, como la canción. Y entonces caemos en una mente pasiva. Y ahí es donde el diablo te quiere llevar o ya te tiene cautivo. Pon atención. Una mente pasiva empieza a decir, si Dios así lo quiere, pues así será. Y ya vimos que no es eso lo que Dios nos está enseñando en esta clase. Porque qué fácil es decir, bueno, pues todo es responsabilidad de Dios. Entonces, pues sigamos pecando, sigamos haciendo lo que queramos, tenemos a quien culpar. Y bueno, pues como la chamba de Dios es perdonar, no le va a quedar de otra más que pues cuando ya me canse, cuando ya me fastidie el pecado, cuando ya me esté matando y ahogando el pecado, pues entonces pues voy corriendo y le pido perdón y me tiene que perdonar. Tengamos mucho cuidado con una actitud así. El Señor desea que oremos y que lo conozcamos. Tanto que en Primera Tesalonicenses lo dice claramente en el 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar. O sea, no se detengan de orar todo el tiempo. Y el Señor nos va a mostrar cosas mucho más grandes que no tenemos ni siquiera idea. Por eso Él también nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no sabes, que no tienes ni idea lo que yo te voy a mostrar. Entonces tengamos cuidado de en qué filosofías estamos cayendo. Y miren, se los digo porque hay mucha gente que a veces conoces en los grupos donde tomas estudios bíblicos, como en el que nosotros íbamos ahí en Tabachines, y llegaba muchas personas de otras congregaciones que porque se dicen que son cristianos, tú le crees que ya saben un buen de Dios, que ya son que ya están con una mente muy renovada. Y resulta que no es así. Y te invitan. Ayer platicando con una amiga, me lo recordaba y sí te invitan, no, mira, esto es mentira, todo lo que enseñan aquí no es la verdad, la Biblia tiene errores, hay otras cosas, se equivocan, mira, lo nuevo es esto, ven conmigo, yo te llevo. Cuidado, cuidado, por favor, no se metan en cualquier lugar. Recuerden que tenemos un enemigo que no descansa y por supuesto que no quiere que te vayas al cielo. Él quiere que te vayas con él a la destrucción. No lo permitas, pide la dirección de Dios. Si Dios no quisiera que oráramos porque pues ya todo está predeterminado, entonces recordemos, por ejemplo, a
la intercesión de Abraham. En Génesis 18, del 16 al 33, anótenlo, pueden poner intercesión de Abraham. Génesis 18, del 16 al 33. Recordemos esta historia donde ya Abraham se separó de su primo Lot. Lot escogió irse a ese territorio cercano terminó viviendo en Sodoma, y el Señor le dice a Abraham que va a destruir esa región, ese pueblo, Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham empieza a interceder para que no pasara esto, y finalmente el Señor le permite que su primo Lot con sus hijas y su esposa puedan salir con vida de ese lugar, pero su destino inicial era que iban a morir. Si Dios no oye las intercesiones de nosotros, entonces ¿para qué oramos? Y si el Señor nos está diciendo que oremos, es porque Él desea que realmente nosotros lo busquemos de todo nuestro corazón, como dice Jeremías: clama a mí y yo te responderé, porque Él quiere ver realmente qué tan interesados estamos en ver que Él cambie las situaciones o los acontecimientos, y que tanta fe está naciendo en tu corazón que Dios ya puso y que se va a ir incrementando a través del oír la palabra de Dios. Tenemos también, por ejemplo, otra intercesión, la de Daniel, del profeta Daniel. Eso está en su libro Daniel 9, del 1 al 19. También tenemos, se las dejo de tarea, léanla. O qué tal a Moisés en Éxodo 32:30, cuando él está intercediendo por su pueblo que está muriendo, y él no quiere que pase eso a todo el pueblo, y el Señor detiene esa mortandad a través de la intercesión de Moisés. Pero estos son intercesiones de seres humanos que Dios escuchó. ¿Cuántas veces Dios no ha respondido tu intercesión o tus oraciones? Yo creo que muchas. Y como ejemplo principal tenemos la intercesión del Señor Jesús. Léanla, maravíllense y vean cómo el Señor, antes de irse a cumplir su cometido por el cual llegó a la tierra, que era ir a la cruz por ti y por mí, en Juan 17, Él ora por nosotros. Una oración hermosa, maravillosa. Léela, por favor. Qué maravilla es cómo el Señor nos pone el ejemplo de orar. Todo el tiempo Él oraba al Padre. Claro que Él era Dios, pero Él vino a mostrarnos el ejemplo de obediencia y de dependencia hacia el Padre, y en ese camino estamos. Y no solamente oró por los que ya habían nacido de nuevo, sino por ti y por mí. Si el Señor no lo hubiese hecho, estaríamos vivas, perdonadas en este momento. Si nosotros voluntariamente no preparamos nuestra mente, volviendo al tema, no haremos nunca la voluntad del Señor. Repito, si nosotros de manera voluntaria no preparamos nuestra mente, no haremos nunca la voluntad del Señor. Y como el tema que nos ocupa en esta clase es vencedora sobre la pasividad, voy a iniciar analizando más o menos unos 19
características, iba a decir puntos, 19 características de las personas que tienen una mente pasiva. Si ya te enganchaste con el tema, que ese es el deseo de mi corazón, y si está en mi corazón que deseo hacer la voluntad de Dios, créeme que Dios quiere seguirnos hablando de esto. Son 20 para la 1 y estamos ya casi por finalizar, pero ¿qué les parece si las dejo picadas para la siguiente clase? Hoy vamos a ver un punto, hermanas bellas. Así que tomen agua, respiren profundo, dispongan su mente, su corazón, para escuchar a partir de esta clase y la siguiente lo que Dios nos quiere mostrar. Una persona, punto número 1, anótenlo por favor. Una persona con una mente pasiva tiene una mente contaminada. ¿Cómo ven? Hablando de contaminación ambiental, pues la mente de una persona pasiva, que no busca a Dios, que no lee su palabra, que no la medita, tiene una mente contaminada por el sistema del mundo. Ahora vemos qué es contaminación. Pues es algo que ha sido infectado o que ha sido envenenado o que ha sido corrompido. Eso es contaminación. El ser humano, por su naturaleza caída y por el pecado, que hace rato lo mencionamos, no tiene la condición de tener una mente pura. Lo dijimos hace rato. Vienen malos pensamientos. Continuamente se la pasan las personas, por lo general, criticando, juzgando, diciendo palabras de doble sentido, o son personas que hoy están felices y al ratito están enojadas. Son personas que no experimentan el fruto del Espíritu Santo, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen amor, no sienten nada bonito por nada, nunca. Todo lo convierten en doble sentido. ¿Conoces personas así? Que tú estás hablando en un sentido correcto y ya te lo invirtieron y te destantea y a veces te saca de onda porque dices, es que yo estoy hablando en serio. Personas que se la pasan peleando o discutiendo, que buscan todo tipo de males. Son personas que no son nacidas de nuevo. Su espíritu está desconectado de Dios, como lo vimos hace rato, y luego entonces están en tinieblas. Y no tienen un modelo de perfección a imitar porque no tienen a Cristo. Adelante esto, que nuestro modelo a imitar es Cristo. En cambio, ¿por qué? Porque Él es perfecto. Él es el único perfecto. Y si Él dice que lo imitemos es porque Él quiere lograr esa perfección en nosotros. Y si Él lo pide es porque sí se puede. Jesús, el Señor Jesús, cuando estuvo habitando en la tierra como hombre, lo logró. Y por eso es que Él fue aprobado, ¿sí? Él estaba lleno del fruto del Espíritu Santo como hombre. Él se despojó de sus atributos de Dios, aquí dejó de ser Dios, siendo Dios, no utilizó su deidad y dependía del Padre. Y Él lo logró, llegó a la meta. En cambio,
nosotros ahora que somos nacidas de nuevo en Cristo Jesús, ya tenemos el Espíritu Santo todo el tiempo porque vive dentro de nosotros. Ya estamos conectadas, ya nos dio vida nuestro espíritu, y a través de lo que ya vimos de la santificación, el Señor empieza a cambiar nuestra forma de ser y de pensar. Nosotros vamos aprendiendo cada día al ir leyendo y meditando en la palabra de Dios, como Dios quiere que seamos. Por ejemplo, si yo tengo un vaso sucio y lo pongo bajo el agua, pues esa agua, al empezar a caer, va a ir limpiando los sedimentos sucios del vaso. Así viene siendo la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo sucio lo va sacando y va limpiando y limpiando, y de repente te ensucias el vaso que eres tú, y otra vez vas a la palabra y el Señor la va limpiando. ¿Sí? Entonces, miren, vemos lo que dice el Señor. Por eso habla de que una persona que no está conectada con Dios tiene una mente contaminada, con información totalmente distinta a lo que Dios dice. Sin embargo, los que ya estamos en Cristo y que sí estamos poniendo atención, en la medida que tú quieres, tú vas a ir cambiando, o Dios te va a ir cambiando. En Tito 1:15 dice que todas las cosas son puras. Acuérdense que estamos hablando de contaminación. Todas las cosas son puras o limpias para los puros. O sea, los puros en este caso se refiere a los que están dejando atrás la malicia aquí. Y dice, para los corrompidos, para los que el vaso tiene todavía muy sucio adentro, y los incrédulos, los que no han creído todavía en el Señor, dice, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué tal? Entonces, una persona que no tiene su mente activa en el Señor, que no está conectada con el Señor, aún habiendo sido nacido de nuevo, porque dices, bueno, pues aquel está desconectado de Dios. Dices, ok, se entiende, pero si tú ya eres nacido de nuevo y no te estás alimentando del Señor, tienes una mente corrompida. Y recordemos el peligro, es que esa semilla ya germinó de vida nueva, pero si no tiene agua, recordemos la parábola del sembrador, si no le entra el sol, que es el sol de justicia, que es Cristo, si no le entra el agua, que también es Cristo, lo vamos a recordar más adelante, es que le pasa a esa semilla, se seca, ¿sí? Se seca. Ya vimos que nuestro modelo de perfección a imitar es el Señor Jesucristo. Y Él lo dijo, porque pueden decir, ay, si tú ya te lo estás inventando. A ver, ¿dónde dice eso, Male? Bueno, pues dice en 1 Corintios 11:1, el Señor dice a través de Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo está diciendo. Pablo, que estaba tan lleno y tan obediente del Señor, dice, imítenme, así como yo estoy imitando al Señor. Lo que ven de mí
está haciendo una copia pequeña todavía de Cristo. Pablo estaba haciendo ya un pequeño Cristo. Y también en Filipenses 3:17a dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren, o sea, imítenme a los que así se conducen. En primera de Pedro 2:21 dice lo siguiente: pues para esto fueron llamados, y se refiere a ti y a mí, a los que están escuchando. Para esto fueron llamados en Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Luego entonces, para que sigamos sus pisadas, el cual, o sea, el Señor Jesucristo dice que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dicho todo esto, una mente inactiva piensa totalmente diferente a una mente activa. Y Dios nos quiere activos. Una persona inactiva no conoce a Dios y no puede imitarlo, y por lo consiguiente no puede ser nunca como Él. ¿Y esto a dónde nos lleva? A la segunda muerte. Y esa segunda muerte no es precisamente el cielo, es el infierno. Tengamos mucho cuidado en las cosas que estamos inmersos, en lo que leemos, en lo que ponemos incluso en el WhatsApp, en lo que transmitimos. Pidámosle al Señor que nos dé una mente, que nos quite esa mente contaminada y que nos la purifique. El domingo, por ejemplo, me llegó a través del WhatsApp una imagen, una foto donde decía lo siguiente: la vida es un viaje, no un destino. Pongan atención. La vida de una persona, dice, es un viaje, como solamente, y no un destino. Aprende a disfrutar el paseo. Buenos días. Se oye bonito, ¿verdad? Pero es una vil mentira. Nuestra vida sí va en un viaje, pero sí tiene un destino, y nuestro destino es o el cielo o el infierno. Tú decides con qué te quedas. No te quedes nada más en el viaje, porque si te quedas en el viaje, tu destino es precisamente el infierno. Entonces tengamos mucho cuidado. A lo mejor en otro tiempo, miren que no me estoy aplaudiendo. No, pero le agradezco al Señor que algunas cosas, pues que a las que sí les pongo atención, porque a veces te llega tanto que no ves tantas cosas. Pero cuando sí leo algo, pongo atención, y entonces ahí es cuando el discernimiento de parte de Dios está encendido. Y dice: Señor, esto no es cierto, esto es una mentira. Porque con el tiempo que vamos leyendo y conociendo y meditando la palabra de Dios, vas teniendo una mente despierta, una mente activa, menos contaminada, y empiezas a ver la mugre que se va metiendo, lo sucio que se va metiendo en lo limpio. Y dices: no, espérame, esto no es verdad. Así que pidámosle al Señor que nos dé discernimiento, y ponte la pila, hermana, ponte las pilas. Pide la ayuda al Señor y haz lo que tú
tienes que hacer. Con esto damos por terminada esta clase y hoy vimos un punto. Faltan 19 puntos. Espero que la próxima clase no te la pierdes porque va a estar excelente. ¿Por qué excelente? Porque el Señor nos dio este tema y todo lo que el Señor nos da es excelente. Que quedan despedidas las palmas para el Señor, chicas, y yo espero que el Señor les haya hablado como lo estuvo haciendo conmigo todos estos días. La semana pasada no estaba en condiciones de dar la plática, andaba tronadona y tenía muchas cosas en mi mente. Dios estuvo tratando mucho estos 15 días en este sentido y bueno, pues ahí está la pila, se llama Biblia, ahí está la información, ahí tenemos todo, chicas. Que Dios me las bendiga. Sigan orando, por favor. Las abrazo desde aquí. Que el Señor me las bendiga. Bye.